Bien, creo que es obligado por nuestra parte recabar la opinión de un experto. Y el elegido es don Emiliano García Coso, que además de profesor de Derecho Internacional en ICADE, es secretario general del Instituto Choiseul en España. Muy buenas tardes, don Emiliano, y gracias por atendernos. Feliz año, por cierto. Buenas tardes, don Xavier. Muchas gracias por la invitación y feliz año. ¿Cómo está? Vamos a ver, este hombre, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, se había caracterizado hasta ahora por su debilidad o por no ser enérgico con estas bandas derivadas del narco, estos grupos armados paralelos que algunos estaban en las cárceles, ahora no sabemos ni dónde están, pero que hay muchísimos. La lista es larguísima de las bandas que actúan actualmente en Ecuador. Pues desafortunadamente para la sociedad ecuatoriana y para el propio presidente, que lleva solamente 3 meses gobernando, esto es un problema que ya viene arraigado desde la anterior presidencia, Guillermo Lasso, donde la actuación del Estado pues, no ha sido lo suficientemente efectiva para tratar de reducir la violencia en Ecuador. Y desafortunadamente para todos, pues no solamente son las bandas ecuatorianas, sino las alianzas que tienen, especialmente con los cárteles mexicanos y con los productores de coca en Colombia, especialmente con escisiones de las FARC que siguen produciendo coca y que todo ello es trasladado a través de las costas ecuatorianas hacia Centroamérica y especialmente a México para luego entrar al gran mercado estadounidense. Por lo tanto, no solamente es un problema de Ecuador, que lo es, puesto que está totalmente infiltrado. De hecho, sorprende considerablemente que un juez que determinase, el juez Poma, determinase que la presencia del alias Fito en la cárcel de máxima seguridad La Roca, pues lo trasladasen a la cárcel regional de Guayaquil, donde evidentemente las posibilidades de fuga son mucho mayores. Por lo tanto, esto es un claro pulso por parte de los grupos organizados de estas bandas, tanto los choneros como los lobos y otros 20 grupos adicionales que hay recogidos en el decreto 110 que ha emitido de estado de excepción el presidente Noboa, y que tiene mal arreglo. O sea, sinceramente, el poder que están haciendo, ese pulso que están echando, incluida el asesinato del candidato presidencial Villavicencio en agosto, pues muestra claramente que el narco está totalmente infiltrado en la economía, en el poder judicial, incluso en el poder político y sobre todo en el poder policial. Y Ecuador va a necesitar ayuda porque aunque haya movilizado 3.000 efectivos entre el Ejército y la Policía Nacional, no solamente es un problema de Ecuador, es un problema con Colombia, es un problema con México y de hecho ya el propio gobierno peruano ha actuado para tratar de reforzar la frontera para tratar que salten al Perú, que es otro de los grandes productores de cocaína que luego va al mercado estadounidense. Esto, profesor, es una lección gratuita de la que hay que sacar consecuencias. La primera, hay un punto en el que un Estado democrático, o bastante democrático, en este caso el de Ecuador, ya no puede dar marcha atrás. Ya se ha infiltrado hasta tal punto las bandas violentas que se mueven con el dinero del narco, que esto ya es muy difícil que tenga solución si no, pues la comunidad internacional colabora con el gobierno legal de Ecuador. Este riesgo, siento que además no parece que Ecuador sea un gran productor de cocaína, sí que es un país del tránsito ese, sí que hay alianzas entre clanes del narco mexicano, colombiano, etcétera, con Ecuador, que siendo... Estoy pensando en España, yo ya me imagino que usted ve por dónde voy, pero a veces tiene uno la impresión de que esto, que suena lejano, imposible, ¿verdad? Pues no es tan difícil si uno deja que estas bandas vayan ganando parte del acolchado social, ¿no? De lo que son pues, los militares, los policías, los jueces, los fiscales y tantas organizaciones. Sí, claro, o sea, esto es un problema mundial y especialmente también para España, porque recordemos que una gran parte de la droga, especialmente la cocaína, que se distribuye por Europa, normalmente son las alianzas que tienen los cárteles mexicanos, que son los que ya controlan el comercio internacional de la cocaína, con bases y con alianzas específicas en los dos países productores, que son Colombia y Perú, pero salta a Europa. Por lo tanto, los gobiernos tienen que reaccionar y sobre todo es absolutamente imprescindible que la comunidad internacional y especialmente España, por los vínculos que tiene con Ecuador y Estados Unidos, que es en el fondo el mercado principal de destino de la droga
droga que sale de Ecuador por la vía marítima, pues tengamos que apoyar a este gobierno. Incluso el propio presidente Correa, que es muy discutido, sobre todo que está, digamos, asilado en Bélgica, ha mostrado su absoluto apoyo a Noboa porque es consciente que ya no es un tema político, es un tema de integridad del Estado y de viabilidad del Estado ecuatoriano, y que afectaría no solamente regionalmente a los países vecinos, sino que también va a tener efectos en España. Por lo tanto, espero que el gobierno español y la Unión Europea den los medios y el apoyo necesario a las actuaciones que tiene que adoptar el presidente Noboa en este momento para tratar de reducir el poderío que están mostrando estas bandas criminales en el Ecuador. De hecho, parte de este decreto de excepción y de denominarlo conflicto armado interno es un intento de poder dotar a las Fuerzas Armadas ecuatorianas y a la policía de ciertos instrumentos. Los ha catalogado de terroristas, por lo tanto pretende mostrar un poco de pulso, teniendo en cuenta que en el fondo el presidente Noboa tiene unas elecciones a la vista. Es decir, que si quiere ser reelegido tendrá que mostrar al pueblo ecuatoriano que efectivamente las medidas que ha adoptado son reales y efectivas, por lo menos para tratar de reducir este pulso que le está echando las bandas criminales o el crimen organizado transnacional, pero cuya base real está en México y en Colombia, porque realmente estas bases, estos choneros y estos lobos y estas águilas y estos otros grupos de crimen organizado o bandas criminales, lo que se dedican es a permitir los canales de distribución a través de la costa ecuatoriana, que desafortunadamente no tiene los medios para vigilar, que también tiene que ver con la expulsión de la base naval de Manta de las tropas americanas, que ejercían un cierto control en su momento, y que el presidente Correa pues decidió en su momento retirar esa base naval norteamericana en el Ecuador. Uh-huh. Profesor, vamos a ver, para los españoles, nos llegan cosas de Ecuador, pocas, a pesar de que aquí hay una inmensa comunidad ecuatoriana que trabaja y vive con nosotros, que es otra de las cosas que muchos ignoran, ¿no? Es muy poco combativa o muy poco conflictiva, pero es muy grande el número. Bueno, lo que nos llega de Ecuador son pues incidentes de carácter orden público y contenedores que mascarando envíos de flores o de plátanos o de productos agrícolas tratan de meter en los puertos españoles cantidades importantes de cocaína, de esa droga que estamos hablando hoy. Esa percepción de ese país hace que uno se plantee qué está pasando en Ecuador, cómo vive la gente en Ecuador. ¿Qué nos puede contar usted al respecto? Bueno, pues uno de los primeros efectos que probablemente tengamos sea una emigración masiva, como ya se produjo con la crisis bancaria en el 2008 en el Ecuador y antes, de ciudadanos ecuatorianos que quieren huir de Ecuador, como también ha pasado en Colombia y en Venezuela. Es decir, que probablemente haya una cuestión migratoria importante o un brote migratorio importante de una comunidad ecuatoriana que es importante, aunque digamos que en Latinoamérica haya sido superado por los venezolanos como consecuencia de la crisis de Venezuela. Entonces hay un primer factor. Y segundo, la necesidad de buscar una colaboración activa entre los servicios de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque, como bien ha señalado, uno de los principales puertos de entrada es Algeciras y Valencia, específicamente de contenedores que lo que realmente están ocultando es cocaína para luego distribuir no solamente en España, sino en el resto, sobre todo del resto de Europa, vía que no hay controles fronterizos interiores en la Unión Europea. Por lo tanto, España, la Unión Europea en su conjunto, tiene que mostrar un clarísimo apoyo, dotarle de los medios, también del intercambio de inteligencia necesario entre los servicios y fuerzas de cuerpos de seguridad para tratar de paliar un poco la situación actual, porque esto realmente es un pulso. O sea, el hecho que hayan ocupado un canal de televisión a plena luz del día, que hayan intervenido o entrado en universidades, es un intento de generar un caos, también con el objetivo de dar tiempo al famoso Fito para ocultarse y tratar de salir del país en su caso, o ocultarse de manera que no vuelva a ser detenido. Y además, entre ellos hay una guerra interna entre los famosos choneros y los lobos como principales bandas criminales en el Ecuador, que afectará a la seguridad regional de Latinoamérica, y eso va a tener un efecto en España en forma de migración, que vendrán aquí buscando seguridad que no tienen en el país. Volviendo al presidente Daniel Noboa, ¿qué posibilidades tiene de acabar con este conflicto, de imponer una paz más o menos duradera, y qué apoyos políticos? Lo tiene un poco difícil, primero porque ya tiene una situación política interna un poco complicada. De hecho, su vicepresidenta, que se supone que era su mano derecha, pues por disputas internas la mandó de embajador a Israel.
De repente, pues una vicepresidenta la manda a Israel para quitarla un poco de la carrera política. Ha sido muy criticado porque, a pesar de haber ganado las elecciones y además venir de una familia con mucho poder empresarial, cuyo padre había intentado varias veces ser presidente del Ecuador, pues realmente no ha tenido una visibilidad política en el país y, por lo tanto, está perdiendo un poco la confianza que depositaron los ecuatorianos cuando el presidente Guillermo Lasso decidió adelantar las elecciones para evitar una censura contra él. Entonces, va a haber elecciones y una de las cuestiones claves para que pueda renovar su mandato ya no es un tema político, es un tema de conseguir resultados reales y efectivos contra estas bandas organizadas. ¿Qué ocurre? Que realmente estamos hablando que ha movilizado 3.000 y estas bandas organizadas rondan los 20.000 como miembros efectivos. Y además han jugado un poco a la situación de favorecer a los sectores sociales desfavorecidos, un poco siguiendo el modelo de Pablo Escobar. Es decir, es que en el fondo esto es repetir un poco la idea de Pablo Escobar, que en su momento dijo: voy en contra del Estado, de las instituciones del Estado, y mato a quien tenga que matar, favoreciendo un poco esas ayudas sociales a los pobres para tratar de ocultar sus ingresos y sus movimientos de la droga. Entonces, lo tiene difícil y por él mismo o únicamente con el Ecuador y actuando las fuerzas públicas del Ecuador no va a ser suficiente para tratar de acotar este problema que ya está poco en fase de metástasis en el país. Don Emiliano García Coso, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por tus explicaciones que nos acercan al drama que vive en estos días Ecuador y que da la sensación que es un castigo que se va a prolongar por mucho tiempo. Un placer, muchas gracias. Muchas gracias, don Xavier. Bueno, pues nos vamos de un